Iniciar grabación, ahí estamos. Muy bien. Esperen, ustedes no pueden verlo. La pantalla está. Ok, bueno. Entonces hoy vamos a empezar la penúltima clase. Eh, al fin, al fin ha sido un curso largo, cansado. Los siguientes van a ser mucho más cortos definitivamente. Creo que subestimé el peso de estos cursos. Pero digamos, igual los últimos dos veces la verdad fueron circunstancias fuera de mi control. Pero hay que terminamos con broche de oro. Así que hoy vamos a hablar del manejo del área producción. Ok, entonces, ya para la semana 20. Bueno, recordemos que aquí voy a estar enfocándome en reproductoras pesadas porque es el más difícil. Em, y voy a ir como que medio hablando de los otros tipos de producción. De igual manera, si tienen dudas, me pueden preguntar sin ningún problema, pero como reproductora pesada es la más complicada, entonces vamos a enfocarnos en ese. Entonces, en la semana 20, el objetivo es terminar de calcular la uniformidad para determinar el programa de luz. Entonces, ya me ha pasado con algunos clientes de que no, no entienden el concepto del programa de luz y muchas veces ni siquiera utilizan un programa de luz, entonces tienen un inicio de postura muy errático, o sea, un lote sí empezó bien, el otro no, como que no son consistentes en sus inicios de postura, y cuando voy indagando pues van aceptando que no manejan programa de luz y que ni sabían que existían los programas de luz. Esto más que todo en ponedora comercial, en reproductoras, como es mucho más delicado, obviamente los encargados ahí se esmeran muchísimo más por mantenerse, eh, eh, ¿cuál es la palabra? Estoy asesorados o ellos mismos pues reciben mucho apoyo de los que venden la genética. Entonces tienen que estar al tanto de eso. En especial reproductoras pesadas, que ahí el programa de luz es muy, muy, muy importante. Y hay una gran diferencia en lotes que respetan eso y no. ¿Por qué en reproductora pesada? Porque esas son aves que no están diseñadas para producir huevo. Una ponedora comercial o una reproductora liviana no es tan dependiente de los programas de luz, porque esas sí están diseñadas para poner huevo. Pero una reproductora pesada es la antítesis de poner huevos, o sea, están hechas para engordar. Entonces, por eso mucha gente asume que se usan hormonas, pero aquí el potencial genético se puede apreciar en su máxima expresión. Si el lote presenta un CB inferior a 8% y una buena madurez sexual, se procede normal. O sea, necesitamos una buena uniformidad. Si nosotros no tenemos buena uniformidad en reproductoras, absolutamente bajo ninguna circunstancia podemos iniciar con el programa de luz porque vamos a perder uniformidad, vamos a tener un mal pique de postura, vamos a tener problemas de prolapso, doble yema, y etcétera, etcétera. Entonces, la uniformidad es como que el indicador número uno y seguido por el peso y luego seguido por madurez sexual. Si el CB es mayor, coeficiente de variación es mayor a 8% y el lote aún es inmaduro sexualmente, se debe posponer el programa de luz entre 1 a 2 semanas. Eso, 1 a 2 semanas depende de cómo esté su lote. Inclusive me atrevería a decir que podría ser más. En ponedoras comerciales, igual. Hace poco tuve un caso de que un lote empezó un poquito antes de lo normal y se están prolapsando en mayor cantidad relativo a lotes que empezaban un poco después. Es porque principalmente el problema no es tanto que empiecen antes, sino es que no estén en peso. El peso es clave, uniformidad es clave y madurez sexual. Este lote, uniformidad, no creo que estaba
en el margen recomendado. Madurez sexual era desuniforme y el peso está bajo de tabla. Entonces se me empezó a prolapsar este lote. ¿Y qué se puede hacer? Nada, no se puede hacer nada. Semana 21. Se otorga el primer incremento de luz. No se debe hacer antes de las 21 semanas. Iniciar con evaluación de espacio pélvico, depósito de grasa y fleshing. Entonces, el espacio pélvico es a nivel de cloaca. Se colocan los dedos y van a sentir los huesitos pélvicos. Entonces, si no caben dos dedos es porque aún no ha salido un huevo o no se está aperturando este espacio. Entonces puede correr riesgo de prolapso. El depósito de grasa es clave porque, igual la imponedora comercial, porque esta es la energía que nos va a permitir un aumento de postura fluido y que alcancemos ese pico de postura. Por eso a mí me gusta tener pesos arriba de tabla, entre el 6 máximo 10%, porque esto me va a asegurar de que no solo lleguemos al pico de postura, que es su máxima expresión genético, sino la persistencia productiva, o sea, el declive de postura en el tiempo va a ser mucho menos marcado e inclusive lo que se observa es que a cierta edad supera por mucho lo que indica la tabla, pero es porque tenemos una buena nutrición, buenas reservas nutricionales. Yo cuando hablo de reservas nutricionales me refiero a proteína, que es la pechuga, todo lo musculoso, las vísceras, y la grasa, que es el tejido adiposo perivisceral, que nos va a generar como que esa reserva en caso que haya una enfermedad, algún día de ayuno por X o Y razón, competencia social, etcétera. Asegurar que el 85-90% de hembras alcancen un espacio interpélvico de 2 a 2.5 dedos, que equivale a 3.8 o 4.2 centímetros. Semana 21-24, aquí es donde se hace el emparejado, o sea, se juntan los machos con las hembras. El emparejado depende de la madurez relativa entre hembras y machos. Machos inmaduros nunca deben introducirse con hembras maduras. Si los machos están más desarrollados que las hembras, se deben introducir gradualmente. Entonces, un macho inmaduro que se mete con hembra madura, lo que va a pasar es que el macho se va a volver como sumiso y no va a poder realizar su labor de forma efectiva. No va a fertilizar bien y pueden ser dominados por las hembras. Entonces, ese macho ya no me sirve. Y si están sobredesarrollados, lo que pasa es que son muy agresivos y me lastiman a las hembras, pues las pueden matar o causar lesiones graves que luego esa gallina tenemos que separarla y tratar de recuperarla. Semana 24 se introduce la ración de producción a partir del 5% de postura. En reproductoras debemos esperar el 5% de postura y luego metemos el alimento impulsor. Semana 23 a 28, incrementar raciones de acuerdo con el incremento de porcentaje de postura, tamaño de huevo y peso corporal. Entonces, como la reproductora pesada es muy voraz, ellas van a comer lo que uno le da, pero no podemos dejar que suba demasiado peso, porque si es obesa, la grasa perivisceral puede causar que la cloaca no regrese en el tiempo que necesitamos. Entonces puede causar mortalidad por picaje. Como la cloaca es roja, las gallinas vienen y empiezan a picarla y me lesionan la cloaca y luego mueren por picaje y prolapso. También hay problemas metabólicos asociados a obesidad, como en humanos, como en mamíferos. Entonces no debemos descuidar las raciones, pero tampoco te podemos darles una ración muy baja porque si no me va a frenar la postura y ahí nos arruinamos en el lote. O sea, la reproductora pesada es muy muy sensible a estas raciones. Obviamente yo prefiero darle un poquito más, en especial si está picando postura, pero ya una vez haya picado tenemos que tener mucho cuidado con las raciones y una cosa que no podemos hacer es reducir la ración en reproductora pesada porque también vamos a arruinar el lote. Tamaño de huevo, pues tenemos que tener cuidado porque huevo muy grande no es incubable y si es doble yema, menos. Entonces necesitamos un rango de peso de huevo que nos permita incubarlo. Y el peso corporal, pues por lo que les dije. Semana 30 más, realizar selección de machos según necesario. Se deben remover machos en mala condición o inactivos.
tomando en cuenta relación macho-hembra, 8-1. Entonces es un macho por cada 8 hembras. Eh, a mí me gusta remover machos según como lo vaya observando el encargado. Hay machos con mal plumaje, lastimados, pequeños, cianóticos, que ya no se ven inactivos. Entonces esos no me sirven, esos solo me están ocupando espacio, comida y probablemente se van a morir. Entonces me va a incrementar la mortalidad. Cuando ya veamos uno sospechoso, eh, saquémoslo de una vez porque, o sea, lo más probable es que no va a rendir. Y también tenemos los gallos gordos o muy emplumados. Quiere decir que no están activos, no están trabajando. Entonces esos también solo me están ocupando espacio y más si son gordos, me ocupan más espacio y quiere decir que están comiendo más todavía. Entonces esos no son activos, no trabajan y hay una correlación entre gordura y tamaño de testículos. Entre más obeso es el ave, más pequeños son los testículos y se nota. Se ve que es un gallo como medio afeminado. Semana 35 más, la reducción de raciones debe comenzarse aproximadamente 35 días o 5 semanas post pico de postura, que generalmente es a las 36 semanas de edad. Entonces aquí empezamos a reducir, a mantener y a reducir la alimentación. Obviamente si tenemos una postura más alta de lo normal, pues no la vamos a reducir como nos dice la tabla. O sea, nosotros vamos a ir acoplándonos a lo que la gallina nos está pidiendo. Los consumos deben evaluarse semanalmente y modificarse según tiempos de consumo, porcentajes de postura, peso de huevo y peso corporal. Entonces no se bajan solo porque sí. Y yo he visto gente también en ponedoras comerciales que dicen, es que ya le toca, ya es la edad para bajarle consumos o vamos a cambiarle de fase y se arruinan en el lote. Un lote que iba súper bien, lo vuelven promedio. No sé si han visto este tipo de suelos. Realmente solo se utilizan en reproductoras, son slats o rejillas. Las rejillas bien diseñadas son fundamentales para prevenir huevos en el suelo. Se recomienda una proporción del 60% del área de suelo y 40% con rejillas. El huevo de suelo técnicamente no se debe incubar porque está contaminado con bacterias, obviamente. Entonces los slats lo hacen incómodo para que la gallina ponga el huevo en el piso. Y obviamente van a estar al lado de los nidos para que ellas sientan como que lo atractivo del nido. Entonces van a evitar los slats, se meten en el nido y ponen el huevo ahí. En galpones de 12 metros de ancho, las rejillas deben extenderse 2 metros desde el frente del nido en cada lado. Y en galpones de 14 metros de ancho deben extenderse 2.7 metros desde el frente del nido en cada lado. O sea, es proporcional. ¿Cuánto vamos a usar de slats? Se va a aplicar un pendiente de 7 grados con rejillas de madera dura o plástico. Se puede usar plástico, solo hay que tener cuidado que ya me pasó que entro en granjas y ya se están deshaciendo las rejillas y hay que caminar con mucho cuidado. Son aves pesadas. Estas gallinas pueden pesar, o sea, las reproductoras pueden pesar hasta 12 libras. Y si son 12,000 ahí caminando, saltando y moviéndose por todos lados, obviamente va a ir degenerando el equipo. Se prefieren las rejillas de madera dura al iniciar con nidos comunitarios. Causan menor incidencia de huevos sobre las rejillas, mejor agarre para acceder al nido, mejor limpieza que las de plástico. Además son más fáciles de cruzar para el personal al revisar mortalidad, limpieza y correcto rodado de los huevos hacia la banda. No usar mini rejillas de 1 o 2 metros de ancho con solo una línea de bebederos. Este sistema favorece la postura en el suelo y da resultados muy inconsistentes, el de las mini rejillas. Entonces si vemos aquí está como que el ángulo y aquí están los comederos y el área de cama normal, digamos. Y aquí es el área de rejilla y aquí son los nidos. Ahora los nidos convencionales o manuales se ven así. Estos son los más comunes. Los sistemas manuales aún son más comunes en regiones con bajo costo laboral. Entonces donde tenemos mano de obra más barata. Se provee un nido por cada 4 hembras. En ponedores comerciales también es 4 a 5 para evitar huevo en piso. Las aves van a evitar
bueno, o sea, si nosotros vemos que hay mucho huevo en piso, es porque no les gustan los nidos, porque no hay suficientes, porque la luz no es uniforme. Entonces nosotros tenemos que discernir, evaluar cuál es la causa de tanto huevo en piso. Eso es un grave problema, en especial en reproductora. Hay gente que incuba huevo de piso o manchado, grave problema porque se vuelve un huevo bomba y me contaminan toda la incubadora. Eso se debe descartar. Bueno, o lo venden como huevo comercial, que no tiene nada de malo. Pero ya para incubar está mal porque el proceso de incubación es un ambiente ideal para crecimiento bacteriano. Entonces, si incubamos huevo sucio, estamos incubando bacterias también. Deben tener una base sólida y estar bien mantenidos. Como les digo, si el ave se siente insegura, va a evitar los nidos y va a poner el huevo en otro lado. Debe ser el lugar más atractivo para que la gallina ponga el huevo. Deben tener cama limpia, seca y brindar confort ambiental. También cuidado con poner mucha cama en el nido. La gallina lo va a sacar y va a ser un desperdicio de cama que es muy valioso hoy en día. Es carísimo y escaso. La cama, viruta, la cascarilla de arroz. Y hay granjas que ahorita están tomando remedios de emergencia para poder tener algo, para absorber la humedad en sus galpones. Obviamente lo ideal es no reciclar cama, pero pues traten de ser ahorrativos. Igual en reproductoras se aplican productos a base de formol en el nido y se cambia cada X cantidad de días, 7 a 10 días, para mantener el nido desinfectado. Nosotros tenemos que asegurar que ese huevo esté limpio. Cualquier riesgo de contaminación o nos va a contaminar la incubadora o nos van a hacer pollito contaminado con bacterias y vamos a ver un pollito que con alta mortalidad y alta tasa de contaminación bacteriana en la granja. Entonces, si tenemos clientes y tenemos problemas bacterianos, lo más probable es que aquí empezó el problema. Pero la contaminación bacteriana puede ser en diferentes puntos del proceso antes de la venta del pollito. Entonces puede ser, por ejemplo, tal vez la contaminación fue aquí. Tal vez la contaminación fue en el transporte de la granja a la incubadora. Tal vez fue en la incubadora. Yo, por ejemplo, yo hago análisis microbiológicos de incubadoras, entonces yo hago este análisis, es un servicio que yo doy, y evaluamos cómo está el ambiente de la incubadora, eh, en recepción, en incubación, las nacedoras, el área de limpieza y todo eso para ver un punto de riesgo donde se puede estar contaminando este pollito. Y así si el cliente reclama, pues tiene todo su derecho. O si el cliente reclama, pero nosotros estamos cumpliendo con las medidas de higiene, pues le vamos a decir, mira, aquí están los reportes y nosotros estamos bien. Entonces ellos tienen que chequear su granja y nosotros nos cubrimos las espaldas. Sí, somos proveedores de pollito. Ahora bien, si yo soy de una granja y yo le digo al de a la de reproductoras o la incubadora, yo tengo una alta tasa de pollito contaminado, y yo no tengo problemas de contaminación en mi granja porque por esto y esto, porque el veterinario vino y hizo un análisis. Va. Entonces, eso es un grave problema para la incubadora y para los veterinarios de las reproductoras porque ellos tienen que resolver y eso es como ofrecer un producto defectuoso desde el inicio y esos lotes, créanme, probablemente no van a rendir o van a tener una muy alta mortalidad al inicio, que bueno, dejemos que se mueran por selección natural, pero van a haber pollitos que van a estar tocados ahí, me va a reducir su potencial inmunológico, etcétera, etcétera, y bueno, no van a ser lotes óptimos. Todo, ¿por qué? Porque no están tomando precauciones desde la granja. Entonces bueno, lo ideal es que los nidos ya tengan un desinfectante. Medidas ideales del nido: de largo 25 centímetros, alto 30 centímetros, profundidad 25 centímetros, altura del borde de entrada mínimo 15 centímetros. El material de cama debe ocupar entre medio y 2/3 de la altura del borde para formar un nido cóncavo. Si se sobrellena se vuelve poco atractivo y las gallinas expulsan el material. Altura máxima para saltar hacia el nido 45 centímetros. En especial reproductoras que les cuesta más saltar, esto ya no se vuelve atractivo.
y van a poner huevo en piso y ustedes van a perder ese huevo o van a correr riesgo de pollito de mala calidad o contaminación en la incubadora. Recolección de huevos debe ser frecuente, no dejar más de 3 huevos por nido ya que promueve preincubación y roturas. Esto es muy importante, se debe recolectar el huevo cuantas veces sea necesario, puede ser 5 o 6 veces al día. En ponedoras comerciales no tiene que ser tan frecuente, pero hay un problema que si tenemos, yo he visto nidos con hasta 10 huevos adentro. ¿Qué va a pasar? Que esa gallina va a entrar y va a romper huevos. Entonces nos va a dar esta como percepción de que estamos con una postura baja, pero realmente solo no están recogiendo el huevo a tiempo o con la frecuencia debida. Entonces nos va a afectar postura, pero es porque simplemente está demasiado lleno el nido y me rompen huevos. O también, si me están poniendo mucho huevo en piso, la gallina va a saltar, va a caminarle encima al huevo o lo que sea, y me va a romper huevo y va a parecer que tenemos una postura baja, pero realmente es un mal manejo. Ok, tenemos ahora nidos mecánicos individuales. Son muy populares en Estados Unidos con diseño de galpón. Se usan 2 tercios de rejilla más un tercio de área de rascar, que es como con cama. Las características: una línea de nidos mecánicos sobre cada sección de rejillas. Total son 2 líneas de nidos por galpón. Todo el equipo, comedero, bebedero y nidos se instala sobre las rejillas. Muy baja incidencia de huevos en suelo, rejillas. Y una densidad máxima de 5.5 hembras por metro cuadrado. En densidades máximas puede haber limitación de espacio en comederos, afectando el pico y persistencia de postura. Hay diferentes sistemas, yo no tengo experiencia con este, pero es uno que está agarrando popularidad. Así que solo para que ustedes como que sepan de él, pero yo no lo he visto aquí en Centroamérica. Pero para que vean que está evolucionando y como ven la intención es reducir el número de huevo en piso. O sea, aquí yo no quiero que ustedes aprendan los diferentes tipos de nidos, no me interesa. A mí me interesa que ustedes comprendan el concepto y por qué se están dando estos cambios, o sea, cuál es el objetivo. Entonces, por como sentido común uno dice, ok, queremos reducir el número de huevos en piso, porque en teoría no se debe incubar, pero hay gente que lo hace, entonces ellos van a decir, pero igual yo lo incubo, entonces no voy a invertir en este tipo de sistemas, pero los gringos y los europeos no pueden hacer eso, entonces ellos sí tienen que ingeniarse nuevos métodos de manejo. Bueno, entonces estamos en crianza y de crianza tenemos que trasladarlas al área de producción. Muy pocas granjas manejan un sistema todo dentro, todo fuera, donde se cría la pollita en un galpón y se deja ahí durante toda su producción hasta que se vende. Entonces casi que la gran mayoría tienen un traslado. La edad para el traslado depende principalmente de las instalaciones disponibles. Por ejemplo, el galpón está limpio, se respetó el vacío sanitario, están listos los comederos, bebederos, el personal, todo está en orden. El peso corporal, si son lotes atrasados en peso, tenemos que tratarlos como lotes más jóvenes. Entonces, si no están en peso, si nosotros trasladamos, vamos a perjudicar más el peso por el estrés, por, por el manejo. Entonces, no es ideal, se nos va a atrasar más en postura. Si la pasamos al área de postura, se nos va a atrasar más. Entonces, esperemos idealmente que lleguen a un peso de meta y luego ya podemos trasladarlas. Y así nos aguanta ese periodo de estrés o anorexia cuando se pasa a postura. Y el programa de luz. El traslado es un evento estresante para las aves. Es sumamente estresante. Entonces yo siempre recomiendo usar vitaminas porque va a haber un descenso de consumo. Entonces para compensar ese descenso de consumo usamos vitaminas. Eh, Va a estimular consumos, va a compensar la desnutrición aguda. Ayudamos como que a energizar al ave, entonces no vas a sufrir tanto en ese traslado. Y no se van a estancar los pesos y entonces ya vamos a poder tener mejor probabilidad de iniciar postura a tiempo y alcanzar un pico óptimo. Información que debe acompañar al lote.
Esta información ustedes se la tienen que solicitar a la granja de crianza, aunque sean de la misma empresa, o si ustedes compran gallina de otra granja. Yo he visto esto demasiado. No acepten lotes de gallinas ya de 18 semanas si no les dan esta información, porque no sabemos qué les hicieron, qué no les hicieron, y así nosotros de esa manera no sabemos qué esperar. Y yo he tenido problemas catastróficos, graves, y yo como veterinario, yo le solicito esta información a los proveedores de la gallina ya a punto de arrancar postura. Y se rehusan, obviamente porque no están haciendo un buen trabajo. El que nada esconde, nada teme. Entonces, yo solo le digo a mis clientes, no le vuelven a comprar a ellos. Así de sencillo. Y pierden, van a perder clientes. Yo voy a apoyar a las empresas que hacen bien su trabajo. Y yo voy a desistir de empresas que no hacen un buen trabajo. Así que ustedes como técnicos veterinarios, jefes de granja, todo, necesitan un documento donde incluya toda esta información. Porque a la hora de que estemos evaluando el desempeño de producción de un lote, esta información nos va a decir qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, en qué podemos mejorar, por qué tal vez no llegó a pico de postura. Y simplemente es información demasiado valiosa. Entonces va a incluir una copia del historial de recría, perdón, desafíos sanitarios. O sea, digamos, este lote no fue vacunado en tales edades con tales vacunas. O este lote se empezó a vacunar con estas vacunas por primera vez. Este lote padeció de gumboro. Este lote padeció de coccidia en tal edad. Este lote padeció de X, B, Y, lo que sea. Lo que sea, no importa. Hay que agregar en esas tablas que yo les recomendé que hicieran en el inicio del posgrado. Así el ladito, en donde dice comentarios, tiene que ir esa información. Tratamientos y vacunas. ¿Con qué se medicó? ¿A qué dosis? ¿Qué días? Vacunas. ¿Cuáles aplicaron? ¿Qué cepas? ¿Qué vía de aplicación? O sea, esto es bien importante. A veces la gente solo pone Gumboro. No, no, no. O sea, ¿qué cepa de Gumboro? A la gente a veces no sabe qué cepas usar, de en qué vacunas. Y hacen, o sea, hasta me frustra porque eh, son problemas básicos que pueden arruinar un lote. Entonces incluyan las cepas, incluyan eh, método, o sea, todo, todo, todo. Número total de aves transferidas, tenemos que conocer la población total. Pesos corporales comparados con la tabla. Entonces, ¿estamos en pesos? ¿No estamos en pesos? O sea, ¿cómo debo tratar esta ave cuando la pase a producción? Consumo de agua. Importante. eh, Ver que nuestros equipos estén funcionando bien, que la gallina no esté deshidratada, que haya sí, una correlación entre consumo de alimento y agua, porque esos van de la mano. Evaluación de carne y grasa pélvica, programa de luz e intensidad. Recordemos, no siempre se trata de horas luz, también hay una intensidad. En producción, la intensidad de luz debe ser más alta que en crianza, siempre. Si la intensidad de luz es más alta en crianza, la gallina no me va a arrancar a tiempo y no me va a llegar un pico de postura, o la probabilidad es más baja. Cantidad y horarios de alimentación, o sea, cómo estaban comiendo, cuánto estaban comiendo, será un problema nutricional, será un problema de lote, será un problema de enfermedad, es consistente o es errático, o sea, yo necesito saber cómo se está comportando este lote para que yo también en producción, ok, este lote no me está comiendo muy consistentemente, entonces tengo que ver cómo yo la voy a ayudar para estabilizar ese consumo de alimento. Y otra información útil para el encargado de producción. Puede ser, no sé, se recibió la mitad del lote y una semana después o 10 días después se recibió la otra mitad del lote. Entonces un lote que tiene una semana de diferencia. Entonces a la hora yo de trasladarlos, lo que voy a tratar es procurar que la que es una semana inferior se mantenga entre ellas y la que sea una semana más grande se mantengan entre ellas para que no haya esta desventaja social, estrés social y también, o sea, es una semana de diferencia que en el arranque de postura es totalmente relevante.
Yo no puedo tratar de la misma manera el lote que tiene una semana más o 10 días más que el que tiene menos. Es injusto y voy a correr riesgo de prolapsar la pequeña si yo la trato igual. O sea, catastrófico. Y mucha gente pone en sus tablas de seguimiento de producción, ponen que tienen la misma edad, pero si nosotros evaluamos que la mitad tiene una semana menos, vamos a destruir la pollita joven. Manejo de alimentación pre y post traslado. Puede ser necesario incrementar la ración unos días antes o después del traslado. Entonces, queremos estimular consumos para crear una reserva nutricional. Así cuando las traslademos, ese como que exceso de nutricional se va a consumir, pero no me va a trazar pesos o no me va a estancar pesos. Y después del traslado, pues para eso mismo, porque como el traslado es tan estresante, tiende a perderse esta reserva nutricional que es tan valiosa a esta edad. Entonces podemos ofrecerle más alimento a la reproductora pesada. En ponedoras comerciales esto es menos probable porque ella no es tan voraz como una reproductora pesada. Inclusive cuesta que coman al trasladarla a esa postura. Entonces yo por eso trato todo lo posible de que la gallina esté lo más alta en peso posible durante crianza. Esto depende de la época del año y la distancia del viaje. Viaje más largos es más estresante y época del año, pues si es verano, tratemos de transportarlas en horarios frescos. El día de traslado no se debe alimentar las aves en la granja de recría porque me pueden regurgitar y se pueden ahogar. Entonces, esa es una razón. Y yo diría que tal vez la principal es para que cuando llegue a la granja empiece a comer de una vez. Se estimule, que no esté estresada ahí viendo qué hace, sino tengo hambre, voy a comer y ya se distrae con eso y se acostumbra más rápido también. Esto reduce la mortalidad, el estrés y la suciedad en las aulas. Planificación del traslado. La nave de postura debe estar lista con comederos, bebederos y nidos operativos una semana antes. O sea, no pueden haber problemas. A veces hay atrasos en la jaula de producción porque quisieron extender el periodo del lote anterior o lo que sea. Bueno, pues corremos riesgos y cualquier desfase en el manejo me va a afectar en el arranque de postura y en el pique de postura. Pero eso es un riesgo que muchos están dispuestos a tomar. Asegurar suficientes jaulas, contenedores o módulos limpios para el traslado. Obviamente no queremos densidades demasiado altas. Entonces, que la gallina se pueda transportar de la forma más eficiente posible y que y nos enfoquemos también en el bienestar animal. Los machos deben ser seleccionados y trasladados 2 a 3 días antes que las hembras para sincronizar el ciclo sexual. Entonces, no solo ayuda en la sincronización, sino también ayuda a que el macho se adapte al lugar y como que ellos ya determinan quiénes, como que sus áreas. Entonces, para que, ok, este es mi sector, este es mi sector, este es mi sector, ya llegan las hembras y a ellos ya no se tienen que pelear tanto entre ellos, sino ellos ya respetan quién va a estar dónde y ya pueden cumplir su función como reproductores. Durante el traslado se deben remover las hembras que no cumplan con los estándares de calidad, igual los machos. Mover las aves de noche o temprano en la mañana, especialmente en climas calurosos. Si se usan módulos con ruedas, despejar la zona de piso antes de ingresar. Las aves deben de tener bucha y tracto digestivo vacíos al momento de traslado. Post traslado, al sacar las aves a mano, colocarlas directamente sobre las rejillas. Si se usa equipo mecánico, módulos o tráiler, colocarlas sobre la cama, nunca sobre comederos o nidos. Ofrecer alimento inmediatamente en las bandas para distraerlas, reducir estrés y familiarizarlas con la nave. Aumentar la cantidad de alimento hasta en 20% por 2 a 3 días si el viaje fue largo o con clima adverso. Observar a las aves y revisar buches para asegurarse que están comiendo y bebiendo. Caminar por la nave para estimular el uso de las rejillas. Idealmente usar el mismo tipo de comederos y bebederos en recría y postura. Si no son iguales, observar muy bien los primeros 3 días. Esto es para que ellas no se sientan como incómodas o desconfiadas. Las aves son muy nerviosas y quisquillosas, entonces debemos hacer todo lo posible para facilitarles la vida. Las aves se redistribuyen la cama al día siguiente por toda el área de piso. Entonces, ahí ellas hacen lo suyo.
Inicio del fotoperiodo y evaluación de condición corporal. Condición corporal al iniciar el fotoperiodo. Al iniciar el fotoperiodo lo ideal es que el 60% de las hembras tenga una puntuación de carne 3 y el 40% de puntuación de carne 4. Aquí vamos a ver una tabla. No lo puse por alguna razón. Entonces está en el de crianza. Pero básicamente es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces necesitamos entre 3 y 4, ¿verdad? Una condición corporal adecuada mejora la uniformidad del inicio de postura. Las reservas nutricionales son muy importantes, recalco eso. Incremento de alimento tras fotoperiodo. Después de la primera estimulación lumínica se recomienda aumentar entre 2 y 4 gramos de alimento por hembra por semana. Este incremento debe mantenerse hasta que se alcance el 5% de producción. Este manejo facilita la transición metabólica hacia la postura sin generar exceso de peso. En ponedoras comerciales, pues nosotros tratamos de estimular lo más que podamos el consumo. Ellas no van a ser voraces y cuesta estimularlas. Evaluación de grasa corporal. Una pollona en buena condición presenta un depósito graso prominente bajo el ala, acompañado por una vena paralela conocida como vena grasa, que aquí la vemos en la imagen. Esta es un ala, aquí está la vena alar y aquí está esta vena grasa. Esta vena grasa es un buen indicador de grasa subcutánea luego del inicio de la postura. La grasa pélvica aparece antes que la vena grasa subcutánea, por lo que ambos indicadores son complementarios. Cambios en los huesos pélvicos. Los huesos pélvicos dejan de ser un buen indicador de grasa abdominal tras el fotoperiodo, ya que se separan fisiológicamente para permitir el paso del huevo. Las aperturas del espacio pélvico deben evolucionar de menos de un dedo a las 21 semanas a más de 2.5 a 3 dedos en gallinas en producción activa. Este cambio anatómico es parte del proceso fisiológico normal del inicio de postura. Entonces una forma fácil de ver si, por ejemplo, ya se inició con postura y necesitamos hacer una selección de las inmaduras o las que no están poniendo, pero tal vez tienen la cresta bien desarrolladas, revisar este espacio pélvico. Evitar retrasos en el fotoperiodo, la fotoperiodo. Nunca se debe retrasar el fotoperiodo más allá de los 161 días de edad. Si las hembras pesan más de 2.800 gramos, al momento de la estimulación lumínica el ciclo de postura puede verse negativamente afectado. El exceso de peso retrasa la madurez funcional del aparato reproductivo y puede reducir la persistencia y productividad total. Entonces, en reproductoras no recomendamos sobrepeso, sino mantenernos al rango de 6% arriba de peso, que es lo ideal. Los machos sí tienen que estar justo en tabla. Ellos no pueden tener grasa, ellos tienen que ser fit. Y las ponedoras comerciales, pues realmente no hay casos de ponedoras comerciales, por lo menos yo no tengo experiencia. Solo en edades avanzadas, sí. He visto problemas de exceso de energía, pero son muy raros. Son muy raros y bueno, también se deben evitar. Si tenemos gallinas sobrepeso o con demasiadas reservas energéticas, pues hay que evitarlo, obviamente. Pero como es menos frecuente, pues no lo voy a mencionar mucho. Alimentación. Beneficios del programa conservador de alimentación. Usar un programa de alimentación conservador desde el fotoperiodo hasta el inicio de postura ayuda a reducir huevos con doble yema, problemas de bajo pico de producción, incidencia de huevos en suelo, especialmente con nidos comunitarios. O sea, si la gallina no puede, está muy gorda y no puede saltar, pues no va a acceder a los nidos. Peritonitis por huevo y mortalidad por prolapso. DCDS, infartos, hígado graso, sobrepeso en pollonas, facilitando el control de ganancia. Entonces, si nosotros en reproductoras tenemos gallinas muy sobrepeso, es muy difícil volverlas a regresar a peso ideal. No solo es complicado, sino realmente no podemos hacer nada. Y nos va a afectar postura sí o sí. Entonces en reproductoras pesadas tenemos que estar muy muy pendientes del peso todo el tiempo. Porque si se me sube demasiado el peso, vamos a tener problemas sí o sí. Y problemas de persistencia productiva. Lo que dice esto es que básicamente la persistencia no va a ser buena. O sea, tal vez llegue a un buen pico, pero se me va a caer la postura muy rápido. Entonces, yo soy partícipe de un programa conservador de alimentación. ¿Qué quiere decir eso? Evitar que se me engorden. Que se me vaya el peso demasiado alto. Y ya me ha pasado y una vez yo ya
les inculco este programa conservador, les va mucho mejor. Susceptibilidad al estrés y calidad nutricional. Las aves en ascenso hacia el pico de producción son más sensibles al estrés. Es normal que cuando están iniciando postura y llegan al pico de postura, incrementa la mortalidad. Es normal. No quiere decir que ustedes me van a dar antibiótico. En todo caso, ustedes me van a suplementar al ave con aditivos. Como les he dicho antes, yo soy partícipe de los aditivos naturales modernos. Me han dado muy buenos resultados sin el uso de antibióticos. Inclusive tengo granjas donde nunca usan antibiótico. Obviamente tienen que hacer una inversión en aditivos, pero los aditivos no solo me reducen costos en uso de antibióticos, sino me mejoran conversión alimenticia, me mejoran el metabolismo general, me reducen problemas metabólicos, etcétera, etcétera. Entonces, ayudemos a las aves con estos aditivos. Son geniales y este es el punto perfecto para usarlos. Es fundamental el uso de ingredientes de alta calidad para sostener la salud y el desempeño de la hembra. Y también para producir pollitos de excelente calidad. Una hembra y un macho saludables me va a dar un mejor pollito. Alcanza el consumo pico. El consumo de pico de alimento debe alcanzarse cuando el lote tenga entre 75 y 80% de postura diaria. Entonces aquí es donde generalmente pongámosle, en algunas granjas es 163 gramos por hembra. Entonces este va a ser mi máximo y lo vamos a mantener. Y cuando empieza a descender la postura, nosotros vamos a empezar a descender consumos. La cantidad máxima de alimento dependerá del formato y valor energético del alimento. Entonces, pues el máximo depende de cada nutricionista, pero hay que establecer un límite, obviamente, donde no empecemos a crear un lote de sobrepeso gordo. Yo que se emocionan muchos y hay un 93% de postura en reproductora pesada. Eso es buenísimo, eso es como casi imposible. Y se emocionan demasiado y luego son gallinas gordas y la persistencia me la destruye. Formato de alimento y limpieza de comedero. Con alimento en harina, la limpieza del comedero durante el pico debe tomar entre 2.5 y 3 horas. Entonces debemos contar cuánto tiempo tardan las gallinas en comer. Y esta es nuestra meta, 2.5 a 3 horas. Cobb no recomienda pellets durante la fase de producción ya que se limpian demasiado rápido. Entonces, si se comen el alimento muy rápido, me va a producir desuniformidad. Quiere decir que no todas están comiendo y van a comer las alfa. Entonces se me van a engordar y luego voy a tener muy flacas y voy a deshacer el lote. Afectan la distribución y el rendimiento. Aumentan comportamientos nerviosos y arañazos en muslos. Entonces, el hecho que estén ahí comiendo 2.5 a 3 horas, se están gastando energía, están gastando estrés, están distraídas. Entonces, es bueno que coman, que se distraigan, que se entretengan. Si comen muy rápido, empiezan a molestarse entre ellas, y hay lesiones, hay más aves beta, hay más mortalidad, hay más peritonitis, hay más enfermedades. O sea, algo tan sencillo como el tiempo que toma en que se acabe el alimento influye en temas sanitario, manejos, todo. Riesgo de sobrepeso en reproductoras pesadas. Las hembras son propensas a exceso de carne y grasa, lo que afecta la persistencia de la postura, la fertilidad, el acceso al nido y aumento de huevos en el suelo. Entonces no queremos aves muy gordas. Manejo pospico de producción. Manejo pospico de producción. El pico de producción se considera cuando el promedio de los últimos 5 días comienza a disminuir. Se debe reducir el alimento en forma controlada y ayuda a mantener este rendimiento. Reducción recomendada post-pico, disminuir 5 gramos por ave en las 2 semanas posteriores al pico. Entonces picaron y 2 semanas van a seguir en ese pico. Luego disminuir 1 gramo por ave por semana hasta la semana 40. Después reducir 1 gramo por ave cada 4 semanas hasta alcanzar una reducción acumulada del 7 a 10% del consumo de pico. O sea, esto quiere decir que yo voy reduciendo mis consumos, pero mi consumo mínimo va a ser de 7 al 10% de lo que fue el máximo. Entonces no puedo reducirle más del 10%, sino también me voy aunque estén gordas, o sea, está contraindicado. Por eso hay que ser conservadores en nuestras raciones. Duración del consumo de pico. Esto tenemos que contar el tiempo, ¿verdad? Mantener el alimento pico por 2 a 3 semanas y luego reducir máximo 1 gramo por semana hasta alcanzar una reducción del 5 a 7%. Lo mismo.
Excepciones por alto rendimiento. Lotes que alcanzan 87-91% de producción deben mantenerse con un consumo de pico 1 o 2 semanas adicionales. Entonces se justifica preservar este pico máximo de alimentación. Por cada 2% adicional sobre 87%, agregar 1 gramo por ave de alimento. Estas hembras no se sobrepesan porque convierten el alimento en alta masa de huevo. Obvio, tampoco vamos a querer huevo muy grande ni huevo doble yema. Entonces, fotoperiodo y manejo de luz. Inicio de fotoperiodo, la fotoestimulación. Incremento de horas e intensidad de luz debe comenzar entre 21 semanas o entre 147 y 154 días de edad. Desde el inicio del fotoperiodo se espera 14 a 16 días hasta el primer huevo y 7 días adicionales hasta alcanzar 1 o 2% de postura diaria. Una vez iniciado el fotoperiodo, nunca se debe reducir la duración del día durante el ciclo productivo. Entonces, si nosotros ya metimos X cantidad de luz, ahí nos quedamos. O corremos riesgo de que se nos estanque la postura y buena suerte ahí. Entonces también conservadores con el programa de luz. Empecemos por 30 minutos. Si tienen miedo de que se prolapsen, empecemos con 30 minutos. Si ven que todo está bien, le pueden subir otros 30. O si se animan ya que ese lote está uniforme, están en buen peso y presentan buena madurez sexual, subámosles 1 hora. Y yo he visto granjas que hasta le suben 2 horas de un solo. Luz artificial y tipo galpón. En galpones con cortinas claras o abiertos se debe usar luz artificial para cubrir amanecer y atardecer. Entonces, si amanece a 6 de la mañana, pues antes de eso es que vamos a meter luz artificial. O sea, si la crianza tuvimos galpones abiertos, no vamos a mantener la misma cantidad de horas luz. Tenemos que incrementar las horas luz. E idealmente la intensidad lumínica. Entonces, pues sí, entonces vamos a empezar antes el día. La intensidad de luz durante la producción debe mantenerse para estimular la actividad de las aves y facilitar inspecciones, limpieza y manejo por parte del personal. Reducción de luz en emergencias. Ante casos de canibalismo o mortalidad elevada puede reducirse la luz de 70 a 35 lux como medida temporal. Si ellas están acostumbradas a una intensidad de luz y nosotros se la bajamos, pues corremos riesgo de afectar la postura. Pero una vez hayan picado, se puede reducir la luz totalmente. Porque lo que a mí me interesa es ese pico de postura. Una vez alcanzamos eso, ya podemos jugar con la luz. Pero si tenemos mortalidad por canibalismo, picaje, pues hay que bajar la luz porque están muy nerviosas, están muy alteradas, están viendo muchos colores ahí, entonces se picotean más. Entonces al bajar luz, pues les cuesta más ver, se relajan más y ya no están tan agresivas. Esta reducción no afecta a la producción en hembras, pero sí puede impactar la madurez sexual de los machos. Los machos son más sensibles a la intensidad lumínica para alcanzar una madurez reproductiva adecuada. Producciones en galpones blackout. En blackout o regiones con menos de 14 horas de luz natural, o sea, ninguno de los de Centroamérica, se debe ofrecer un máximo de 12 a 14 horas de luz diaria. Esto mejora el pico de producción y la persistencia. Menos de 11 horas afecta negativamente la postura. Se recomienda una intensidad mínima de 70 lux para estimular sexualmente a los machos. Entonces ustedes van a ver muchas veces que solo el área de los machos está iluminado y las hembras no. Recría con luz natural o brownout. No se recomienda recriar reproductoras bajo luz natural completa. Obviamente hay lugares donde no se puede, no van a invertir en sistemas tunelizados blackout. Sin embargo, este sistema sí puede usarse en zonas ecuatoriales con poca variación estacional, como Centroamérica. Durante recría, los lotes pueden permanecer con luz natural todo el año hasta la fotoestimulación. Entonces, dependemos de la luz del medio ambiente y no nuestras opciones de fotoperiodo o programa de luz son muy limitados. Programas mixtos con luz suplementaria. El programa final, esto de programas mixtos con luz suplementaria solo se puede en tunelizados o con blackout. El programa final dependerá de la duración del día natural cuando el lote llegue a las 140 días de edad. Si la luz natural es insuficiente, se debe agregar luz suplementaria al inicio y final del día y usar una intensidad de 80 a 100 lux para asegurar un estímulo efectivo. Entonces, ¿por qué al inicio y al final? Es cuando ya se está oscureciendo o está oscuro. Entonces, programas de luz recomendados para tunelizados o blackout completos.
Entonces, digamos, a las 2 a 21 semanas se usan 8 horas de luz, intensidad de 2 a 4. Eh, a las 21 semanas se incrementan 4 horas y la intensidad de luz sube a más de 50, o sea, es muchísimo, es más de 10 veces. Luego, 2 semanas después, se sube 1 hora, misma intensidad, luego se sube 2 horas, luego 2 horas, perdón, a las 2 semanas se sube 1 hora y pues aquí 15 16 horas máximo, ¿verdad? Ahora, en galpones abiertos, esto era Natural Daylight Hour Program. Entonces, si son días de 14 horas, por ejemplo un verano, entonces tenemos que dar hasta 17 horas luz. Vean eso. Eh, si nosotros estamos criando reproductora o ponedora comercial y los días son largos, nosotros tenemos que extender esos días de forma artificial. Si nosotros tenemos, si es invierno, entonces va a haber menos horas luz, ¿verdad? Entonces esto nos permite implementar un programa un poco más eh, paulatino. Aquí hay 1 hora y 1 hora. Aquí es de una vez, ¿verdad? Casi que inmediato. Y son 17 horas. Y esto si no nos están picando. Entonces el programa de luz también se tiene que acoplar a cómo responda el ave. Pero solo para que vean lo que recomiendan en COB. Estas son las recomendaciones de COB en galeras abiertas. Si no me están picando, vean, pueden ser hasta 17 horas de luz. Pero todo depende de cuántas horas luz teníamos nosotros cuando las estábamos criando. Uniformidad. Factores comunes que causan problemas de uniformidad en peso corporal. Mezcla de pollitos de un día provenientes de padres con diferencias extremas de edad. Entonces, un lote de padres más viejos son pollitos más grandes normalmente. Y de aves más pequeñas, más jóvenes, van a ser pollitos más pequeños. Entonces los manejos van a ser diferentes. Porque los pollitos más pequeños requieren más calor, aunque sean de la misma edad, pero su tasa metabólica es inferior por ese mismo peso, entonces no podemos tratarlas igual. Si nosotros manejamos la misma temperatura, o enfriamos a la pequeña o sobrecalentamos a la grande. Niples incorrectos para la edad del ave, particularmente la altura, no van a alcanzar las más pequeñas. Suministro de agua insuficiente, disponibilidad limitada. Despique sí, o sea, nosotros tenemos que asegurar que toda la oferta de alimento y agua sea lo más uniforme y accesible a todos. Tenemos que revisar nuestras fuentes de agua, que los nipples no estén tapados, que no haya goteo excesivo en algunos, que la presión esté adecuada. Un despique más realizado de baja calidad me puede afectar la uniformidad. El pico es como si nosotros, los humanos, tuviéramos una espada y el otro no tiene nada. O sea, el pico es una gran ventaja social. Entonces un pollito que no tiene o que tiene un despique mal hecho versus una gallina un pollito que no tiene un despique, o sea, no tiene un pico completo, es abismal la ventaja que va a tener la ave con un pico completo. Entonces nosotros tenemos que hacer los despiques lo más uniforme posible para que ninguna ave tenga una desventaja marcada. Espacio de comedero incorrecto, cantidades de alimento inadecuadas o mala distribución. El alimento no completa el recorrido en el sistema. Entonces, las gallinas más grandes, si hay un problema en comederos o en el sistema en sí, las aves más grandes siempre van a comer más y van a terminar ganando, y eso va a promover que ellas engorden y también va a promover que las pequeñas simplemente no se desarrollen, entonces vamos a tener lotes desuniformes. Alimentos con energía muy alta, muy baja. Esto, si es muy alta, pues las grandes van a comer más rápido, porque como van a ser raciones más pequeñas, van a comer más rápido y se van a engordar más. Y si es muy baja, pues igual vamos a tener desuniformidad. Sin balance con proteína y perfil de aminoácidos. Tenemos una nutrición balanceada. Tamaño de pellet incorrecto o variable. Ya me ha pasado de que el pellet puede ser muy duro, es muy inconsistente, se rompe. O sea, nosotros necesitamos asegurar que la calidad alimenticia sea óptima. Altura incorrecta de comedero. O sea, si son disparejos,
algunas aves van a comer y otras no, y ya lo he visto en algunas granjas. Créanme que estas cosas pasan, que como que le quitaban cama debajo de los comederos eh, y de los bebederos, pero ese pollito no alcanzaba, entonces miraba uno de esos comederos vacíos. Las aves no se acercaban a esos comederos y comían solo en los que estaban bien, y yo regañé a los galeristas y me como que se ofendieron. Y yo les dije, miren, está lleno de alimentos, o sea, ¿qué quieren pelear? Ustedes están haciendo un mal trabajo. Y pues sí, tuvieron que aceptarlo y lo corrigieron, pero son cositas que pasan y, pues, o sea, el síndrome del buen trabajador, que a veces creen que al ayudar al ave más grande o lo que sea, pues terminan perjudicando al lote. Horarios de alimentación irregulares. Siempre debemos ofrecer alimento a la misma hora. Tiempo de limpieza del comedero muy rápido, o sea, que el ave se lo come muy rápido. Ventilación deficiente y temperaturas extremas, obviamente. Iluminación deficiente, distribución o intensidad, las dos cosas. Siempre que evaluemos luz, no debemos enfocarnos solo en intensidad. Mucha gente, estamos a 100 lux, bien, súper bien. Y en algunas zonas oscuro y en otras súper intensa la luz, o cuando son jaulas, solo las de arriba tienen luz y las de abajo no tienen nada de luz. O sea, esas son cosas de sentido común. Sobrepoblación, si hay sobrepoblación hay más competencia, probablemente los equipos no están diseñados para manejar esas cantidades, entonces nos va a causar desuniformidad, nos va a incrementar mortalidad, propagación de enfermedades, porque como en China, que hay mucha gente, hay más enfermedades, pues aquí puede pasar lo mismo, más en situaciones de estrés que me inmunodeprimen al ave, pues ahí van cadena. Yo recomiendo respetar las recomendaciones de los equipos y apegarnos a eso. Obviamente no todos hacen eso y pues bueno, nos adaptamos. Distribución desigual de aves a lo largo del galpón. ¿Por qué están en ciertos lugares y en otros no? Es como si tuvieran un espacio reducido. Número incorrecto de aves o mezcla entre corrales. A veces no cuentan bien el número de aves y asumen que esa cantidad de aves está en ese espacio y no es el caso. Entonces realmente estamos trabajando con densidades incorrectas. Y también con raciones. Tal vez le estamos dando una ración para X cantidad y tenemos Y cantidad. Catastrófico. Enfermedades o infecciones parasitarias. Muchas veces pues, es difícil diagnosticar enfermedades parasitarias sin hacer necropsias, pero los parásitos hay que controlarlos, nos reducen la absorción de nutrientes, nos irritan el intestino, causan estrés, etcétera, etcétera. Entonces hay que estar encima de los parásitos. Yo he tenido casos de parasitosis severas en reproductoras y me causaban estragos. Una vez los controlamos, pues era otro lote. Entonces, veamos por ejemplo qué pasa cuando hacemos selección y no hacemos selección. Recordemos que selección es cuando separamos aves de un peso con un grupo de ese peso. Luego, por ejemplo, las pesadas con las pesadas, las promedio con las promedio y las livianas con las livianas. Entonces, ¿cómo se hacen? Aquí tenemos pesada, promedio, bajas y super bajas. Entonces, nos vamos a basar en el promedio. Mi promedio no va a depender de lo que me dice la tabla. Mi promedio va a depender de mi promedio real en granja. Entonces, este es mi promedio. Vamos a hacer nuestra campana de Gauss. Y ese va a ser nuestro promedio. Todo lo que está arriba del 10% de ese peso van a ser pesadas. ¿Cuántas son? Pues ahí depende de cada granja también. Porque puede ser que hay muchas pesadas o puede ser que hayan pocas. Y luego aquí 10% abajo y 20% abajo. Normalmente estas deben de ser un grupo muy pequeño. Entonces el espacio depende de cuántas aves pertenecen a ese grupo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cuando se hace selección, la uniformidad va a ser superior en todo caso, 75 hasta 89%. Con selección se mantiene la uniformidad alta. La uniformidad es clave en cualquier granja, sistema de producción, propósito. Si no se hace selección, no podemos esperar mucho de nuestra uniformidad. Máximo 75%. Y si tenemos manejos totalmente inadecuados, que ya me ha pasado, que esto pasa, créanme. Boom, 56%.
54. O sea, si ustedes supuestamente hacen selección y tienen estas uniformidades, revisen sus procesos. La uniformidad es muy importante evaluarlo en ponedoras y en especial en reproductoras. Ahora, machos. Para machos criados en galpones con control ambiental, o sea, cerrados, tunelizados, es una buena práctica trasladarlos a la nave de producción 2 a 3 días antes que las hembras para que se familiaricen con su sistema de alimentación. Esto reduce que los machos roben alimento a las hembras y mejora el control de peso corporal. La proporción macho-hembra dependerá de la sincronía sexual y la línea genética de los machos. En general, al momento del traslado, seleccionar suficientes machos para una proporción de 8-9%, o sea, un macho para 8 o 9 hembras, en galpones con rejillas y 9 a 10 en galpones sin rejillas. Hay gente que usa 10. Si no estoy mal, antes de que yo empezara a ejercer, hablaban hasta de 12. Y luego empezamos a notar de que había mucha mortalidad entre las hembras y mucho huevo roto. Y era porque habían demasiados machos. Entonces tuvimos que reducir los machos por -2 y se controló por completo. O sea, eran machos muy, muy intensos. Y después de eso, coincidentemente, empezaron a reportar, ok, ahora ya vamos a hacer de 8 a 9 machos. Digo, hembras por macho. Seleccionar únicamente machos sanos para los apareamientos iniciales. Entonces van a ser su área de selección y ahí van a mantener a los que están más pequeños o inmaduros todavía. Estos machos deben tener peso corporal ideal y una condición física adecuada. Cualquier macho con defectos de calidad, problemas de desarrollo, esqueléticos, etc., o esté extremadamente sobrepesado, no debe ser trasladado y debe ser retirado y eutanasiado humanamente. Hay gente que es bien severa con este manejo y literalmente los matan de una vez. Es justificado en parte, muchas veces estos machos no tienden a recuperarse y realmente solo son un reservorio de enfermedades, ocupan espacio y son un costo. Yo he aplicado eh, métodos de medicina externa e interna en aves por mi experiencia con aves de mascota y he logrado rescatar muchas aves así. Obviamente los galeristas no se van a tomar este tiempo, pero si ustedes se lo toman y se ¿cuál es la palabra? Se animan a realizar estos cuidados, se pueden rescatar. Obviamente requieren paciencia y no va a ser rápido, van a ser de semanas, pero se pueden rescatar y también obviamente entre antes los identifican, mayor chance hay de que se recuperen. Si ustedes se tardan en identificarlos, pues sí, mejor solo eutanasiarlos, si ya están muy hechos latas, sí. Conservar los machos de peso promedio y ligeramente pesados para uso posterior en programas de spiking. Entonces, ahorita vamos a hablar de spiking. En los últimos 10 años, la diferencia de peso corporal entre machos y hembras se ha reducido considerablemente, lo cual ha mejorado tanto la fertilidad como los niveles de incubabilidad. La tabla, ahí la vamos a ver, muestra un ejemplo de los diferenciales de peso corporal ideales entre machos y hembras a distintas edades. Aquí en la imagen podemos observar que este es un buen ejemplo de coloración de cresta, barbillas y área alrededor de los ojos, que es indicativo de un macho sexualmente activo, o sea, rojos. Estos son los primeros signos a observar al ingresar a una nave reproductora en fase de producción. Mantener el comedero de machos a una altura que obliga a estirarse ligeramente para alimentarse y que impide el acceso a las hembras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los machos tienen comederos aparte de las hembras. Si nosotros vemos aquí, los comederos tienen estas rejillas. Y esto es para que la cresta y la barbilla no permita al macho entrar y robarse la comida de la hembra, porque nosotros no queremos machos obesos, y dos, porque los machos sí se roban este alimento, son más dominantes y siempre le van a ganar a la hembra. Entonces esto es para prevenir de que ellos puedan comer de ese alimento. Entonces se usan, no va a estar aquí, pero se usan comederos por aparte. Por ejemplo aquí vean sus comederos por aparte. Son más altos también para que las hembras no accedan a ese alimento. Aquí estos son los de machos, vean.
Estos. Estos son los comederos de machos. El comedero debe ser estable y no debe balancearse. ¿Por qué? Porque si no se ponen todos intensos, botan alimento, empiezan a saltar, se lastiman, no comen bien, es un desgaste físico, etcétera. La altura debe ajustarse semanalmente según el comportamiento de consumo hasta las 30 semanas de edad, que generalmente es cuando ya dejan de crecer. Una alta fertilidad indica un buen equilibrio entre el desarrollo testicular, tamaño y vascularización y la capacidad de monta del macho. Ya me ha pasado que fue un caso bien interesante. Y créanme, o sea, a veces son casos de sentido común. La fertilidad estaba bien baja en un lote. Y, era un caso complicado. Entonces yo solo me senté y empecé a observar. Empecé a ver el comportamiento de los machos, cómo montaban a las hembras. Y me quedé un buen tiempo hasta que finalmente me di cuenta que eran, eran los machos más gordos y las hembras los empujaban, los quitaban de encima porque eran demasiado pesados y las estaban lastimando. Y no había contacto entre cloacas. Entonces no las podían fertilizar. Entonces pueden parecer machos muy fértiles y uno dice, hey, pero ¿qué está pasando con la fertilidad? Hasta matamos un macho bien bonito de tus testículos normales, pero sí se notaba que era un macho muy grande, muy pesado. Entonces ahí tuvimos que pues ponerlos un poco a dieta y eso tarda en observarse una respuesta. Entonces, pues, pues sí, hay que ser conservadores en la nutrición, en la alimentación para que no se engorden demasiado y pues por lo menos latinamos. Los machos pesados pueden tener un tamaño testicular excelente. Ah, cabal, justamente lo que está diciendo. Pero si no logran completar más del 75% de los intentos de monta, habrá una disminución en la fertilidad. Y no se lo digo yo, lo dice Cobb. Mantener la condición corporal de los machos con una puntuación de carne entre 2 y 3 durante el periodo de producción. Entonces, si tienen mucha carne, la pechuga también se redondea mucho y se resbalan. No pueden mantener el equilibrio encima de la hembra. Utilizar machos primarios con un peso corporal entre 11 y 12% mayor que el de las hembras proporciona los siguientes beneficios. Obvio, ojo, 11-12% no de la tabla de ellos, sino arriba de la hembra. Causa menor mortalidad y descarte gracias a menores problemas de patas, dedos o pododermatitis, bumblefoot. Montas más rápidas y sencillas, lo que permite que las hembras conserven la cobertura de plumas en el dorso. Si el macho hace demasiado esfuerzo en muchos intentos, está lastimando el dorso de la gallina. A veces se causan laceraciones severas que me destruye a la gallina y después ella va y les duele. Entonces si les duele rechazan a los machos y pues ya no son aptas. Las plumas son un escudo. Debes de tener siempre un poco de plumas. Obviamente con la edad se va desgastando más y más. Pero también este desgaste de pluma excesivo es un costo nutricional porque pues, las plumas están hechas de queratina, que es una proteína, y obviamente se tiene que regenerar. Entonces, en vez de utilizar esa proteína para producción de huevo, va a afectar postura porque está utilizando esos nutrientes para recuperar esas plumas. Las hembras están más receptivas al apareamiento, lo que mejora las tasas de fertilidad. Reduce la diferencia de peso corporal entre los machos primarios y los de spiking, lo cual mejora el éxito de spiking. Y este es un macho muy fértil, vean lo rojo que está. Es excelente, esto es vascularización, es testosterona trabajando. Entonces aquí lo que les dije de la diferencia entre peso de hembras y peso de machos. La diferencia es 22%, 17, 16, 17, 16, 17. Y la fertilidad es en su máxima entre 16 y 17. Arriba, y también según la edad, ¿verdad? Entonces es bien importante estar atentos de la edad y la diferencia de peso. Pero la meta siempre va a ser 16 y 17. Y esto obviamente me va a afectar nacimientos.
Ahora, ¿qué es spiking? El spiking consiste en agregar machos jóvenes en reproductores pesados a un lote primario de mayor edad para compensar la caída en fertilidad que suele comenzar después de las 45 semanas. Entonces, en algunas granjas agarran lotes de machos de otro lote, de otro lugar totalmente, y los introducen a los galpones, eh, porque estos machos ya arriba de 45 semanas pues ya se van desgastando. Entonces, para maximizar fertilidad y nacimientos, se van sacando los que están más viejos, más dañados, más desgastados, y metemos juventud. Esto permite resultados óptimos. Resultados óptimos se logran si el spiking se realiza antes que caiga la fertilidad. Entonces tenemos que estar al tanto ahí. 45 semanas normalmente es como que estar atentos a esa edad, pero puede ser antes o puede ser después. Recomendaciones clave: realizar spiking cuando las hembras tengan entre 35 y 40 semanas. Puede integrarse con otras rutinas programadas de manejo. En la mayoría de los casos, un solo spiking es suficiente. Realizar dos spikings con un intervalo de 8 semanas también puede dar buenos resultados, dependiendo de la calidad de los machos primarios. No se recomienda el spiking si las hembras tienen más de 55 semanas. ¿Por qué? Porque me las van a lastimar. Van a ser, o sea, estos machos nuevos van a ser muy agresivos. O sea, no muy agresivos, van a ser más agresivos. Entonces necesitamos hembras que pues puedan aguantar eso. Un spiking incorrecto puede causar disminución de la fertilidad e incubabilidad, pérdida de machos añadidos debido a peleas por jerarquía social, fracaso si no se monitorea adecuadamente el reemplazo y proporción de machos primarios. Se debe registrar cuidadosamente la remoción de machos primarios y monitorear la relación macho-hembra para introducir machos de spiking en el momento adecuado. Es buena práctica eliminar semanalmente los machos que no montan y mantener solo los más productivos y activos. A mí me gusta hacer esto diario si se puede, obviamente, si no semanal, pero conforme los galeristas o los jefes de producción van caminando por las galeras, pues ir descartando los machos inactivos, ver de qué tramos son, qué galeras son, y reemplazarlos con machos viables para que se mantenga siempre esa proporción de 8 o 9 machos, 8 o 9 hembras por macho. Factores que afectan la eficiencia de monta: pérdida de interés en el apareamiento común entre las 35 y 40 semanas. Entonces, al hacer el spiking no se pierde este interés de apareamiento. Reducción en la calidad del semen a partir de las 55 semanas. Baja eficiencia de monta si los machos están mal manejados o en mala condición física. Machos con problemas de movilidad deben ser identificados y retirados diariamente. Realizar selecciones técnicas de machos en semanas 25, 35, 45 y 55 para mantener un lote de alta calidad. Esto lo pueden hacer como un protocolo estándar, pero igual si lo van a hacer diario o semanal, pues háganlo. Pero si no lo están haciendo semanal o diario, pues por lo menos en estas edades, ¿no? Cada 10 semanas. Alta mortalidad de machos reduce la proporción macho-hembra y compromete la fertilidad del lote. Siempre que se reciben machos en crianza, siempre hay una reserva. Y, y realmente hay dos tipos de spiking. Está el spiking que es de ese mismo lote. Entonces, digamos, nosotros recibimos hoy recibimos 3.000 machos y 12.000 hembras. Entonces, ellos crecen juntos en el tiempo. Entonces, siempre vamos a tener una reserva de machos de ese mismo lote. Y esto es beneficioso porque si yo meto machos de un lote totalmente diferente a mi granja o a este lote, yo corro riesgo de introducir enfermedades. Y eh, no es recomendado. Lo más recomendado es tener machos y que se mantenga todo lo de ese lote ahí. Y esos machos de reservas pues se mantienen en esa misma galera, pero solo en un tramito de machos. Y esos se van a mantener bien, activos, o sea, van a estar saludables y los podemos ir ciclando según necesidad. Lo que me reduce pues la cantidad de veces que vamos a hacer spiking en edades predeterminadas. Entonces, si nosotros estamos haciendo unos mini spikings regularmente, pues enhorabuena, ¿verdad? También he visto spikings de entre la misma
granja, pero entre diferentes galeras. Entonces meten gallos más jóvenes de reserva a un lote de gallinas más viejas. En caso de que no, digamos, hubo una alta mortalidad de machos en esa galera, entonces no hay suficientes para mantener la relación 8 o 9 hembras por macho. Entonces, bueno, ni modo, se justifica pasar machos de más jóvenes para compensar eso. Obviamente siempre se corre el riesgo porque estamos pasando machos de un lote a otro, pero pues bueno, ni modo. Prefiero eso porque si no solo va a tener huevo infértil y pues, eso no me sirve de nada. Manejo del huevo. Ahora, control de peso de huevo en producción. Durante la producción el peso de huevo tiende a aumentar. Esto pasa también en ponedoras comerciales. Entonces, cuando se está activando el sistema reproductor de la gallina, vamos a ver huevos pequeños. Inclusive cuando son lotes viejos y uno dice, hey, pero ¿por qué me están produciendo huevo pequeño? Probablemente es porque es gallina que dejó de poner y está empezando a poner otra vez. Y con nada, pues van poniendo huevo más grande siempre. Entonces, uno de los valores de lotes viejos en ponedoras comerciales es que tienden a poner un huevo más grande que es más deseoso en nuestro mercado, aquí en Guatemala por lo menos. Nosotros compramos más huevo grande, entonces no solo usamos genéticas de huevo más grande como H y N, sino también estamos empezando a implementar, extender las edades por este huevo más grande. El aumento debe controlarse a 1 gramo cada 2.5 a 3 semanas después de las 35 semanas. El peso promedio ideal de huevo debe estar cerca de 70 gramos entre las semanas 55 y 60. Recomendaciones para controlar el peso de huevo. Controlar el peso corporal de la hembra durante y después del pico de postura. Esto implica ajustar correctamente las cantidades de alimento en el pico y reducir el alimento de forma progresiva post pico. Cambiar de alimento reproductora 1, B1, reproductora 2, B2 cuando el peso del huevo alcance 60 gramos con una reducción adecuada de alimento. Se controla tanto el peso de la hembra como el del huevo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros vamos a cambiar de fase 1 a fase 2 basado en peso de la hembra y basado en el peso del huevo. Si todo está en orden, no lo cambiemos. Hay que ser pacientes y cuando empezamos a ver que ya la gallina se está engordando y el huevo me está subiendo demasiado, ok, cambiemos a fase 2. Iniciar la producción a tiempo. Una hembra que inicia postura a las 24 semanas tarda más en llegar a 60 gramos que una que inicia a las 25 semanas. Un peso bajo del huevo a las 30 semanas indica que probablemente será bajo también a las 40 y 50 semanas. Entonces tenemos que prevenir y asegurarnos de que nuestra nutrición y nuestros pesos estén bien al arrancar postura, porque esto va a ser un reflejo y nos va a determinar realmente, ok, tuvimos un problema aquí, probablemente vamos a tener un problema después, en especial en reproductoras pesadas, porque como les digo, son aves que no están diseñadas para poner huevo, entonces son mucho más delicadas, sensibles y responden de forma más marcada a cualquier deficiencia o exceso. Desinfección o fumigación de huevos fértiles. La fumigación y desinfección debe realizarse lo antes posible en la granja. Esto evita la penetración bacteriana antes de que la cutícula esté completamente desarrollada. Entonces cuando nosotros estudiamos fisiología del huevo, vimos que está la cutícula, que es como la membrana más externa que tiene poros. Cuando la gallina pone el huevo, estos poros están abiertos por la diferencia de temperatura y cuando pasa de calor a más frío, no necesariamente frío, pero más frío, se van cerrando los poros, pero en ese periodo de que se van cerrando los poros es donde entran las bacterias muy fácilmente. Entonces, entre antes desinfectamos, mejor, porque literalmente una vez se pone el huevo ya está expuesto a que se contamine. Esto evita la penetración bacteriana antes de que la cutícula esté completamente desarrollada. Los huevos deben tratarse con desinfectantes químicos. No raspar, frotar ni lavar la cáscara, esto daña la cutícula y elimina la barrera antimicrobiana. En muchas granjas de ponedoras comerciales hay equipos de gente que empieza a raspar y frotar en la cáscara huevo para quitarle lo sucio. Estos huevos sí hay que refrigerarlos. Se degenera o se degenera la calidad de huevo más rápido. Entonces si ustedes abren un huevo y está más líquido, probablemente este fue frotado y raspado.
porque la cutícula es lo que protege el huevo, entonces la calidad va a ser inferior. Lo ideal obviamente es no rasparlos, pero tampoco les voy a decir, ok, no vendan este huevo sucio. Hay gente que lo vende como huevo sucio a un precio reducido. Hay gente que lo raspa, compromete la integridad del huevo, pero con tal de venderlo como si fuera un huevo limpio. No juzgo, cada quien con su mercado y cada quien con lo suyo. Pero solo para que sepan qué pasa si frotan y raspan el huevo, pues ese huevo no va a tener el tiempo de vida que un huevo con cutícula. Y en reproductora, pues eso no se hace, simplemente eso no existe. No mojar los huevos fértiles con sanitizantes líquidos a menos que haya condiciones de humedad relativa muy baja. ¿Por qué? Porque las bacterias pues, básicamente pueden nadar en agua. Entonces, si nosotros mojamos el huevo o se me condensa por cambios de temperatura, la bacteria que está sobre la cáscara va a poder penetrar muy fácilmente dentro del huevo y me lo va a contaminar mucho más rápido y mucho más fácil. Entonces, no puede haber huevo mojado en ningún punto en reproductoras. Son huevos de muy alto riesgo. Aunque no parezca sucio, pues ahí se arriesgan. Y pasa, porque pasan que este huevo va de un ambiente caliente, digamos, es una galera abierta y la pasan a cuartos fríos, se empieza a condensar por la diferencia de temperatura. Y luego, boom, lo pasan al cuarto de recepción, que es más caliente, y así, ¿verdad? Entonces se va condensando, se crea agua y ahí entran las bacterias. Digamos, la primera fase de desinfección ocurre en el nido, como les dije, se aplica un producto a base de formol. Luego este huevo es recolectado y lo llevan a una cámara dentro de la galera que nuevamente es sometido a otra desinfección a base de formol en gas y después es transportado a la incubadora. Pero ahí, solo ahí ha pasado por dos procesos de desinfección. Eh, Eso es lo ideal, obviamente. La permeabilidad de la cáscara aumenta después de 24 horas, lo que eleva el riesgo de infección. Si no es posible desinfectar en la granja, los huevos deben sanitizarse en la planta de incubación tan pronto como se reciban. Entonces, estos son los huevos que... Este es un huevo ideal. Estos son los huevos que no se permiten. Por ejemplo, si ustedes han visto huevo con estas como mini depósitos, pues es calcio. No se debe incubar. Esto quiere decir que es un huevo que le dolió a la gallina, probablemente pues, se va a prolapsar. Aquí hay varios problemas porque ya me está lastimando al ave. Puede ser un huevo muy grande, puede ser una gallina muy pequeña, puede ser una puesta prematura, puede ser un problema de contracción muscular. Huevos rotos obviamente no se incuban. Está comprometida la cáscara, se va a infectar y ese pollito no se va a desarrollar normal. Huevo sucio, absolutamente no, lleno de bacterias ni semi manchados tampoco. Cuando los pisan o los picotean, no sirve. Esto ya solo es huevo de membrana. Cuando son redondos, la forma no es adecuada, quiere decir que no va a tener una cámara de aire bien desarrollada. Esto es imperativo, obviamente, para el nacimiento del pollito. Normalmente, cuando son huevos como este, son problemas infecciosos, entonces hay que averiguar por qué me está saliendo el huevo así. En reproductoras pesadas es un poco más delicado, no necesariamente quiere decir que es infeccioso, pero como les digo, vuelvo a repetir, son aves que no están diseñadas para poner huevo, entonces van a haber más problemas de huevo en general. Y todos los porcentajes como que de, de, de permitir, por ejemplo, se permite más huevo sin cáscara en reproductoras pesadas que en ponedoras comerciales. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Pero ustedes tienen que llevar un control de eso. Huevos pequeños no se pueden incubar, ni tampoco muy grandes, ni doble yema. Cámara, cáscara fina, también manchada con yema. La yema es un cultivo bacteriano ideal. Ahí crecen bacterias inmediatamente. Wrinkled con... No sé cómo se dice en español. Wrinkled. Y hair lay crack, que también son... Uno puede ver, estas como parecen estrías. Esas tampoco, porque ahí está expuesto el huevo. Entonces ahí entran bacterias, ahí entra... O sea, está expuesto, no es un buen huevo. Entonces tenemos que solo incubar huevo así.
todo esto es descarte. Anoten qué porcentaje es descarte. Es importante para ver cómo podemos resolverlo. Si tenemos huevo sucio, tal vez es diarrea o los niños están muy sucios, entonces hay que lavarlos. Huevo con sangre, hay que evaluar pesos, a qué dan peso la postura. Si están así medio manchados, que tal vez hay muchos machos o hay mucha densidad o no están recolectando el huevo con frecuencia suficientemente frecuente. Si lo están rompiendo, misma cosa. Aquí tenemos que ver nuestro balance calcio-fósforo. En este caso, pues hay que ver cuántos son así. Tal vez descartar enfermedades con tropismo al sistema reproductor, como bronquitis, Newcastle, influenza, micoplasma. Aquí huevo pequeño, ok, cuántos son también, porque hay tanto huevo pequeño, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí, pues aquí se puede determinar un montón de causas y hay que relacionarlo a lo que esté pasando en campo. Ok, pues eso es todo. ¿Tienen preguntas sobre manejo en producción? ¿No hay preguntas? 3, 2, 1. Bueno, entonces la otra semana es la última clase. Es sobre bioseguridad. Y después de eso es examen del módulo la siguiente semana y terminamos el módulo ya finalmente. Eh, bueno, cualquier pregunta que tengan, no tengan pena. Estoy a las órdenes y nos estamos viendo. Gracias a todos.